Muy buenas tardes a todos. Yo los invito a que vamos a cantar un himno. ¿Alguno que ustedes quieran cantar? Vale, nos ponemos de pie y cantamos. De una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor, es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Jesús voy a morar. Vamos a elevar una oración al Señor. Querido y amante Padre que estás en los cielos, Señor, estamos muy agradecidos por tener la oportunidad de encontrarnos aquí en tu casa, por tener también libertad para poder abrir tu palabra, poder hacerlo para investigar este tema apasionante de las 2300 tardes y mañanas y para, por supuesto, poder aclarar si hubiera cualquier duda que hubiera al respecto para nosotros. Señor, queremos suplicarte que tú inspires de una manera especial también a nuestro anciano Santiago, que la exposición de su palabra sea dirigida por tu Espíritu y que pueda alcanzar el corazón de todos nosotros. Guíanos y acompáñanos, los que estamos aquí, los que están por Zoom, que todos sintamos tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vale. La Biblia que vamos a leer es Reina Valera 60.
salvo que algún versículo haya puesto distinto, entonces ustedes pueden encontrar los mismos versículos ahí. Así que para que no sea yo el único que lea, vamos a pasar el micrófono en el versículo que aparezca, lo leemos y así todos vamos participando, ¿vale? Así que vamos a empezar por aquí con Luis Alberto. Vale. Vale, vale, sí, claro, sí, luego lo pasas. Vale. ¿Por qué me animé a hacer este tema? Vale. Como les decía esta mañana, muchas veces nosotros como ancianos o como pastor no podemos meternos en la vida de nadie, ¿sí? Y no podemos saber qué es lo que ustedes miran en las redes sociales, porque el YouTube es un mundo grande, abarcante, y el Internet también. Y a veces, aunque yo no vea, el algoritmo me sugiere cosas que tengan que ver conmigo. Si yo he buscado alguna cosa, me va a mandar cosas que sean sugerentes. Y yo, como soy curioso, le voy a pinchar. Ahora, el resultado después de eso, no sabemos qué puede pasar. Pero resulta que estamos viendo cada vez que la distorsión de las cosas que entendemos que están bien, hay gente que se sale de la línea. ¿Y eso qué hace? Que otros que vean se salen también y encontramos mucha gente que se está saliendo. Vamos a ver una cita de Elena White. Conforme vamos viendo, vamos a ver cosas y les voy comentando. Vamos a leer el texto que tiene que ver con esto. Esto es un pilar importante en nuestra fe, los 2300 tardes y mañanas. Así que les vamos a invitar a que lea. Luis Alberto. Ábrelo, por favor, Adrián. A los de Zoom no les podemos invitar a que lean porque no sé quiénes están ahí. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Vale, este texto, digamos que es muy importante en nuestra fe adventista. Y es importante que aquellos maestros, aquellos que están enseñando a otros, enseñen esta parte. Y a veces esta parte se la deja aparte porque a veces es un poco complicada de enseñar, entonces no se enseña. Entonces viene otra persona y le dice, mira, esto es así. Entonces, si se cae esto, se caen muchas cosas de nuestra fe. Entonces es importante que lo estudiemos. Ahora, no vamos a desgranar todo, ¿vale? Porque las 2300 tardes y mañanas tiene que ver con esto, con el capítulo 9 de Daniel, y esa parte no la voy a hablar, ¿sí? Sino simplemente hablarles de otras cosas que pueden atacar esto que nosotros creemos que es importante, sobre todo porque tiene que ver con una fecha, 1844. Ahora, vamos a ver que inclusive se han levantado gente dentro de nuestra iglesia diciendo, este mensaje es incorrecto. Entonces yo les pregunto, si a un billete le falta un detalle, ¿qué tienes en la mano? Por ejemplo, si yo tengo un billete de 20 euros, si ese billete de 20 euros le falta un detalle, ¿qué tengo en la mano? Un papel. Pero si tiene todo, ese vale 20 euros. Entonces lo que tenemos que ver es que nuestro billete que tengamos en la mano tenga todos los detalles. Y saber por qué no está, por qué ese detalle que me dice que está mal, por qué está mal. Entonces ahí vamos a trabajar. Vale. Nuestra idea, recordemos que esto nos invita, cuando estudiamos Daniel 8 y Daniel 9, nos hace ver que Dios en este momento empezó un juicio. Sí, esa es nuestra idea adventista, que en este año Dios empezó a hacer el juicio investigador. Pero si buscamos un poquito por Wikipedia, miren lo que dice aquí. Busqué juicio final. Dice, juicio final, juicio universal o día de juicio son expresiones que definen una visión religiosa del fin de la humanidad o fin de los tiempos, es decir, la escatología, lo que concibe como un juicio que decidirá el destino final de cada uno para toda la eternidad. La utilización de las mayúsculas para escribir estas expresiones se debe al contexto religioso. Y nos añade, la creencia de un juicio colectivo o juicio final dictado a la conclusión de los tiempos apareció por primera vez consignado con el zoroastrismo, prefigurando las diversas escatologías posteriores al cristianismo, judaísmo tardío y el islam. Es decir, que en estas corrientes que está prácticamente la mayoría del mundo, piensa que va a haber un juicio, pero ¿cuándo va a ser? Al final. ¿Y nosotros qué decimos? No, señores, al final no hay un juicio. El juicio ya empezó. Entonces, ven, el mundo ¿qué dice? El juicio va a ser al final. Ya sean judíos, islamistas o inclusive cristianos, ¿qué nos dicen? El juicio será para el final. Nosotros decimos, no, estamos en juicio. Muy distinto, ¿no? Miren, por ejemplo, metémonos en el mundo católico. De hecho,
Este es lo que algunos han recitado el credo, alguna vez han sido católicos. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice la misma idea. Yo me lo sé de memoria porque me tocó aprender en la comunión, pero dice así: al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. ¿Cuándo pone el juicio el credo? En el día final, igual que el resto. Entonces vemos que hay la diferencia de que una cosa es lo que dice el mundo, que es el día final, y otra cosa es que estamos diciendo nosotros que ya empezó el juicio. Vamos a ver otra idea más. Por ejemplo, estos son cristianos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia sobre el día del juicio? ¿Sí? Nos habla de un juicio final. Vamos a ver por aquí. Ahora, cuando nos metemos en el mundo de los testigos de Jehová, por ejemplo, para ellos, de alguna manera, Dios ya ha hecho un juicio en 1914. Pero hay una distorsión total de textos mal aplicados del libro de Daniel. Las 2300 tardes y mañanas en alguna parte se puede parecer a nosotros. Dicho, en alguna cosa se puede parecer. Pero de aquí para acá solo se toma las 70 semanas. El resto es como que no existiera. ¿Sí? Entonces, ven, hay varias opciones, pero nada tiene que ver con la nuestra. Y a veces hay hermanos que toman estas ideas y las quieren traer como idea adventista, y ahí es cuando empiezan las distorsiones. Por ejemplo, los evangélicos, miren, las 70 semanas dicen, bueno, llega hasta la muerte de Jesús, aquí hay un espacio donde no va a pasar nada, es el tiempo de la iglesia, viene el arrebatamiento y se acabó. Entonces, ¿qué hacen con las 2300 tardes y mañanas? Las dividen en secciones, con lo cual la gente, ¿qué espera? La mayoría de los cristianos dicen, Jesús va a venir, pero no es eso, en su cabeza no está. Los cristianos evangélicos, pentecostales y todo lo que es el mundo evangélico, ¿qué espera? Un rapto secreto. Eso es lo que están esperando, pero eso no enseña la Biblia. Entonces, ven, ¿qué diferencia? Por ejemplo, esta es otra opción también. Dice, la iglesia está aquí, en la parte que tiene que ver con Cristo, aparece el anticristo. Uy, ya la fregué. Espérese. Algo ha pasado por aquí. Ahí sí, aplasté mal el botón. En la parte que tiene que ver con Jesús, lo asocian más bien al anticristo, y siempre dice, tiene que venir un rapto secreto. Entonces, ¿qué encontramos? Ellos dicen, por ejemplo, el tiempo que tiene que ver con los 3 años y medio, dice, es el tiempo de la tribulación. Entonces encontramos que las 2300 tardes y mañanas, o parte de ellas, se encuentra distorsionada. Y ustedes pueden encontrar cientos y cientos de videos que a veces pueden llegar a nuestras manos, pero como no hemos estudiado ese tema, ¿qué hacemos? Ah, ¿será verdad? ¿Qué hacemos? Ah, ya me voy de la iglesia. Entonces, es lo que tenemos que evitar. Ahora, miren lo que sucede ahí. Yo los invito a que, ¿quién puede leer eso? El siguiente. Léalo, por favor. Sí, léalo. Ahí lo tiene, si usted lo puede leer. Bueno, tranquila, lo leo yo y usted lee los versículos, ¿vale? Dice, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ustedes no se fíen de mí, no se fíen del pastor. No está diciendo que no tengamos confianza en el pastor, pero vamos a ver, nuestra confianza tiene que estar en la Escritura. Y si el pastor se apega a la Escritura, digamos amén. Si yo me apego a la Escritura, digan amén. Pero en el momento que ustedes vean que empieza a decir boberías, no me sigan, tengan criterio. ¿Por qué? Porque dice que inclusive gente, muchas estrellas que pensamos que eran buenas entre nosotros, de repente se pueden desviar. Y hermanos, está pasando eso. Entonces no nos asustemos de que pase esas cosas y pensemos, no, la iglesia ha caído. No, no, ha habido uno que se ha desviado y hay que orar para que ojalá vuelva otra vez. ¿Vale? Porque ahora sí lea el versículo, por favor. Ese lo tiene ahí a la mano. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Exactamente, tenemos que tener ese cuidado, que nosotros tener la conciencia de estar primero nosotros firmes para no hacer caer a otros. O sea, no pensemos de que el hecho de que venimos todos los días, todos los sábados a la iglesia, significa que estamos bien. Tenemos que tener mucho cuidado. Vale. Por ejemplo, miren, vamos a ver cosas. No vamos a hablar totalmente de cada cosa de las 2300 tareas, sino de aquellas cosas que nos pueden sugerir que va a haber un día del juicio. O sea, que la Biblia nos muestra en más lugares que esa verdad está distribuida. De otra forma, con otro lenguaje, pero está la verdad. Vamos a ver, por ejemplo, aquí no es una verdad, es una contradicción de ideas que surgen. La primera, por ejemplo, algunos argumentan que el día del juicio fue en el año 31, ¿vale?
Entonces, ven el video, dice, ahí está, esa iglesia adventista es mentirosa, porque leen, ay, espérense, a ver, no, está bien, vamos a leer el primer texto, léalo por favor, ¿por qué? Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la frase que se utiliza aquí es, aquí como dice que el príncipe del mundo ha sido juzgado, entonces ya ha sido juzgado a los demás, entonces ¿qué sucede? El año 31 ya fue el juicio. Muy buena definición, pero ¿qué encontramos? ¿Qué dicen otros versículos? Porque es lo que tenemos que hacer. No ver un versículo, sino ver los contextos. ¿Qué nos dice el siguiente versículo? Sandra, ¿puede ser? ¿Sí? Romanos 2, con 16. Ponte el micrófono para que te escuche, porque está la gente al sur. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vale, aquí justamente Pablo está diciendo, en el día que juzgará. Entonces, ¿qué da a entender Pablo aquí? Que el día 31 no fue el juicio, que un día en el futuro Dios juzgará. ¿Y cuándo es ese futuro? Nosotros entendemos que ese futuro, ¿cuándo es? 1844. El siguiente versículo que también nos puede ayudar. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí también, me parece el mismo Pablo, en la entrevista, Félix le dice acerca de qué, del dominio propio y de qué, y de un juicio. Entonces, el año 31 no puede ser el juicio, ¿vale? Entonces, ya te decía, alguien vemos que por ahí dice, no, el año 31 empezó el juicio. No, señor, eso está mal. Vamos a ver, la estatua de Daniel. Vamos a ver otro detalle. ¿Alguien que no haya estudiado Daniel algún día sabe de qué va? Bueno, yo creo que la mayoría más o menos lo sabe. Vale. La estatua de Daniel tiene los metales, ¿no es cierto? Vamos a verlo por aquí. Tiene el oro, plata, bronce, hierro. Y esto simboliza Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y aquí tenemos la caída de la piedra. Ahora, ¿dónde podemos ver aquí el juicio? Vamos a ver que sí existe aquí el juicio, aquí. Entonces vamos a ver que aquí Daniel 2 sí nos sugiere, igual que Daniel 8:14 es un texto directo, pero Daniel 2 es un texto sugerente. ¿Qué es? Porque la verdad puede estar explícita o implícita. Por ejemplo, Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Vale, en Éxodo 20 dice, acuérdate del día sábado. En el Éxodo 20 está la verdad explícita, nos hace mención al sábado, acuérdate del día sábado. Pero en Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Aunque no nos dice sobre el sábado, en Juan 14:15, pero sí, implícitamente nos está diciendo que el día sábado, ¿dónde está? Dentro de los mandamientos. Es igual así, aquí los va a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Miren lo que dice el lanzamiento de la roca. Lanzar la piedra. Porque nosotros simplemente nos fijamos en que la piedra cayó, pero nos olvidamos que a veces hay dos acciones. Uno, lanzar la piedra desde los cielos, y luego viene la segunda, que es golpear. Alguien tuvo que haber lanzado la piedra, porque esa piedra no se cayó sola. ¿Sí? ¿Y qué significa en la Biblia lanzar piedras? Cuando nosotros buscamos las escenas de lanzar piedras, ¿en qué contexto están? Porque lo que queremos ver es que cómo implícitamente está aquí también el juicio. Se lanza una piedra. Entonces, esa acción de lanzar, ¿qué significa? Vamos a ver. Por ejemplo, hay escenas. Si ustedes buscan la historia de Acán en el libro de Josué, después de que Acán escondió el lingote, Dios hace, en ese capítulo de Acán, hace un juicio investigador, porque investiga, oye, ¿quién fue el que buscó eso? No, perdón, ¿quién fue el que escondió eso? Sí, ¿quién fue el que escondió eso? Y entonces se separa al pueblo por tribus, por familias, hasta que se encuentra que fue el culpable Acán.
En este proceso Dios está haciendo un juicio investigador. Ahora, cuando se termina, ¿qué dice? Cojan las piedras y lancen. Lanzar piedras tiene que ver con juicio. Aquí también se hace un juicio investigador porque traen a María Magdalena y le dicen, mira, ahí está. En la ley dice que si se le encuentra adulterio hay que apedrearla. ¿Y Jesús qué le dijo? El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces, lanzar piedras, hacer esta acción, la misma que pasa con la de Daniel 2, lanzar la piedra es juicio. Aquí también, con Esteban, ¿qué se hizo? Se le hizo un juicio investigador, ¿y con qué se ejecutó? Lanzando piedras. Al mismo Cristo también se le hizo lo mismo. ¿Quién lo puede leer, por favor? Juan 10. Juan 10, 30, 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vale, pasa el micrófono a la siguiente. Vale, entonces ustedes ven aquí también se está haciendo una investigación a Jesús y ¿con qué se hace un juicio? Lanzando piedras. Es decir, en conclusión, si nos vamos al libro de Daniel, encontramos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el barro cocido con el alfarero. El juicio investigador sería el lanzamiento de la piedra. Cuando ya se lanzó, golpea, que es la segunda venida, y el reino de Dios. Es decir, que implícitamente estaría aquí las 2.300 tardes y mañanas. Entonces teníamos una prueba. Entonces si decimos, queremos más pruebas aparte de Daniel 8:14, podíamos encontrar este lugar. Y este evento, como decía adelante, este evento será después del año 31, porque justamente este evento, ¿dónde está? Es después del año 31 y antes de la venida de Jesús. Ahí está. Otro detalle. Vamos a Daniel 7. Si ustedes ven en Daniel 7 otra prueba implícita. Babilonia, el león, Medo-Persia, el osito, Grecia, el leopardo, el dragón de los dientes de hierro. En este tiempo, ¿qué surge? El cuerno pequeño. Y de aquí nos aparece una siguiente escena, la entrega del dominio. Es decir, que tiene que aparecer una escena donde hay un juicio. Entonces, una escena entre la aparición del cuerno y ¿qué? La venida de Jesús. ¿Y qué es lo que aparece? Juicio. El anciano de días abriendo los libros. Entonces tenemos otra prueba de que el juicio no es invento nuestro, que el juicio está en la Biblia. Ya tenemos dos. Ya encontramos una que es una erroneidad y estas son dos pruebas que son. En el Daniel, este es Daniel 8. ¿Qué encontramos? Este que era un cordero o un carnero, no me acuerdo, Luis Alberto. Un carnero. Entonces el carnero es Medo-Persia. El otro, el macho cabrío, es Grecia y Roma. ¿Qué surge? El cuerno pequeño. ¿Y qué hace ese cuerno pequeño? Ataca el continuo y echa la verdad por tierra. ¿Y qué nos dice entonces? Justamente de aquí se salta directamente al juicio. ¿Quién lo puede leer? 8:13, ¿no? Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. 8, no, el que tienes aquí, mira, el que tienes en la pantalla. ¿8? ¿Lo alcanzas a ver? No. 8:13 entonces. Perdón. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La pregunta es esa. Entonces, ¿qué encontramos? Uy, aquí se me chispoteó. Encontramos que justamente la pregunta precede justamente al juicio. Y esto sucedió en 1798. Es decir, entre el juicio, hay un espacio entre el juicio y 1798. Es decir, que encontramos que el juicio tiene que ser antes de la segunda venida de Jesús, en Daniel 8. Vamos, por ejemplo, a las 7 iglesias. Ustedes van a ver que también existe otra prueba ahí. ¿Qué encontramos? La iglesia de Efeso, la iglesia apostólica, de Esmirna, la de la persecución, de Pérgamo, el inicio de la apostasía,
el Tiatira, el dominio papal y la reforma. La de Sardis, la de muerte espiritual. Bueno, ¿y por qué es muerte espiritual? Ese tiempo no había persecución, sino que la gente se relajó tanto que cayó muerte espiritual. Porque el versículo dice que está vivo, que tiene nombre del que vive, pero están muertos, dice. Y justamente aquí en el versículo, en Sardis, aparece un versículo que dice lo siguiente. ¿Quién lo puede leer? Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vale, miren qué interesante. En este capítulo, en la iglesia de Sardis, dice aquí, he aquí vengo pronto. Pero ese aquí vengo pronto se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. No, he aquí vengo pronto se refiere a la venida a juicio. Esa pregunta que hace aquí, está aquí en la iglesia de Sardis, porque lo siguiente que aparece, justamente después de esto va a surgir esto. ¿Quién lo puede leer? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos un espacio. El espacio entre la muerte espiritual y la iglesia de la Odisea, justamente en este tiempo surge un movimiento que es el movimiento adventista, que va a traer el mensaje de Apocalipsis de la hora de su juicio ha llegado. Entonces, de hecho, en este mismo capítulo de Filadelfia, o sea, aquí nos da el preámbulo que nos dice lo siguiente. A ver, aquí dice, mira, he aquí yo vengo pronto. ¿Qué es lo que va a venir? La segunda venida no. He aquí vengo pronto ¿para qué? Para juicio. ¿Sí? No está refiriéndose a que he aquí vengo pronto porque voy a hacer la segunda venida. No, he aquí vengo pronto porque va a ser la venida a juicio. Entonces, ¿aquí qué surge? Cuando ustedes leen el capítulo de aquí de Filadelfia, aparece un santo con la llave que abre una puerta y dice de los judíos que no son. Porque casualmente Jesús, ¿qué hizo? Abrir la puerta del lugar santísimo y cerrar la puerta del lugar santo. Entonces, ¿qué encontramos? Otra prueba de que no es invento nuestro, sino que aquí en este tiempo tenía que surgir un movimiento, el movimiento de Jesús en el cielo y un movimiento adventista en la tierra. Otra prueba más. Vámonos a los sellos. Por ejemplo, los sellos se parecen bastante a las iglesias. ¿Vale? Entonces encontramos el primer caballo, el primer sello es el caballo blanco, el segundo sello es el caballo rojo, el tercero es el caballo negro, el cuarto es el amarillo, y en el quinto aparecen las almas debajo del altar, en el quinto sello. ¿Quién nos puede leer? Y estos hacen una pregunta. Apocalipsis 6:10. Y clamando a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vale, esta gente está preguntando, oye Señor, ¿hasta cuándo no vas a juzgar? Entonces encontramos otro espacio. Entre este espacio y la segunda venida de Jesús, que es en el tiempo de las trompetas, encontramos el sexto sello, y en el sexto sello, ¿qué surge? Las señales, el sol, luna y estrella, que fueron los preámbulos del movimiento adventista. Entonces encontramos otra señal de que el juicio no es un invento nuestro, y que el juicio tiene que ser antes de la venida de Jesús. Ahí tienen otra más. Ahí está el anciano de días. Ahora miren, por ejemplo, algo también muy interesante con respecto a al tema del papado. Tenemos aquí la línea del tiempo hasta la venida de Jesús. ¿Sí? En esa línea del tiempo, Jesús apareció para hacer el juicio, en este caso, empezar desde los muertos, ¿no? Pero también en esta línea de tiempo, en el 538 surge el papado, con su primera fase, que es la fase donde el dominio papal, 538 a 1798. El espacio de 1798 hasta que se sane la herida, tenemos aquí, porque luego tiene que haber otro espacio de tiempo donde va a tener un dominio global. Y en ese dominio global, pues vamos a tener que decidir o bien por la marca de la bestia o por el sello de Dios. Es decir que dentro de este periodo, antes de que se decida, Dios está haciendo un juicio.
¿Por qué? Porque vemos que para que esta gente tome su decisión, ya Dios también ha tomado su decisión acá arriba. Entonces, vemos que siempre hay, entonces, no existe un juicio al final. Hay un espacio de tiempo donde Dios se toma ese tiempo para juzgar a las personas. Vamos a ver, por ejemplo, otra prueba más de que no es invento, las 2300 tardes y mañanas tiene fundamento. Las fiestas judías. Aquí tenemos las fiestas judías. Uy, aplasté donde no es. Mire, por ejemplo, ¿qué encontramos aquí? La Pascua tiene que ver con la muerte de Jesús. Los panes de levadura con su lugar en la tumba. Las primicias tienen que ver con la resurrección. El Pentecostés con lo que relata el libro de Hechos. Las trompetas van a anunciar siempre algo, porque las trompetas es una fiesta para anunciar algo. Entonces, vemos que la fiesta de las trompetas es antes de una fiesta que va a aparecer aquí. La fiesta el día de la expiación. Es decir que, porque la siguiente que es tabernáculos, donde todos nos iremos un tiempo al cielo, para luego volver otra vez a nuestra casa, que es la tierra. Pero ¿qué encontramos? Otra vez, un espacio entre este tiempo y la segunda venida. Es decir, que siempre ustedes ven, hay un patrón, ¿no? Antes de la segunda venida tiene que haber un juicio. Si queremos saber cuándo es el día que empezó eso, pues tenemos que ir a Daniel 8 y 9 y encontramos el punto de inicio, el punto de final. Es decir, que hoy estamos en el día, en el gran día de expiación, como dice Elena White. En el gran día de expiación. Y eso nos llevaría a reflexionar cómo está nuestra vida, porque si estamos en el día de expiación, si hoy pasamos a morir, la pregunta es, ¿estamos en orden con Dios? Entonces ahí nos tenemos que hacer esas preguntas. Vamos a ver otro más. Lo del año cero tampoco es invento nuestro, porque por ejemplo la misma Wikipedia nos muestra que existe el año cero. ¿Sí? Entonces la Wikipedia nos muestra que el año cero no es invento de nosotros, le existe, aquí está. A ver, yo me voy aplastando lo que no es. De hecho, se toma este se me escapó, esta diapositiva. Voy a saltármela esa porque esa no tenía que ir. Vale, vamos a ver otro punto muy importante. Sobre las 2300 tardes y mañanas. Algunas personas dicen, no, eso está mal aplicado, eso tiene que ser literal. Vale, si es literal, significa que si tomamos en cuenta que Daniel recibió esa información en el tiempo de Medio Persia, que fue en el 539, si sumamos 2300 tardes y mañanas, no nos llevaría que 2300 tardes y mañanas, que serían 2300 días. Nos llevaría al año 533 antes de Cristo. Es decir, que no tiene ningún significado, entonces no puede ser literal. ¿Vale? No, dice, entonces lo ponemos le aplicamos lo simbólico, pero debemos contar desde Medo-Persia. Vale, si contamos desde Medo-Persia, terminaría en el año 1761 y tampoco no tiene ningún sentido esa fecha. Porque el cuerno pequeño cae en 1798, o sea que no tendría sentido que lo pusiéramos en las 2300 tardes y mañana desde Daniel, o que sería literal. O sea que esa opción tampoco es válida. Así que 0, tampoco la utilizamos. A veces hay personas que dicen, el 457 es invento de ustedes. Pues resulta que la misma Wikipedia dice así, el decreto para aquí, a ver, voy a buscarlo, perdón. El decreto de reedificar el templo de Jerusalén por orden de Artajerjes, ¿en qué año dice que pone aquí? 457. Entonces no es un invento de nosotros tampoco. Entonces, porque lo certifica la historia. Y aquí lo vamos a ver. Ahora, hay otra opción también. Si podemos comprobar las 70 semanas contando desde Esteban, porque si partimos desde la muerte de Esteban, porque aquí acaban las 70 semanas, si contamos desde Esteban hacia atrás, ¿a dónde teníamos que llegar? Al 457. Vale, entonces por nosotros, en vez de contar de aquí para acá, contamos de acá para acá, sería otra forma de comprobar. Ahora, para comprobar deberíamos saber si es que Esteban murió el año 34. Porque si no murió en el año 34 no podemos... A ver, de acá por acá entendemos que cae la muerte de Esteban. Y si sumamos hacia atrás, deberíamos saber si el 34 fue real. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 34?
El llamado a los líderes, se llamó a los líderes y fue rechazado, por ejemplo, fue rechazado la verdad de Jesús. Ese año fue la muerte de Esteban, se lleva el evangelio a los gentiles, aparece también de ahí el eunuco etíope, la conversión de Saulo y la conversión de Pedro y con Cornelio. Y aquí aparece Esteban, y aquí nos muestra la Wikipedia en qué año fue que murió. ¿Qué nos dice? Nacimiento desconocido, pero sí sabemos su fallecimiento. ¿Cuándo es? Año 34. Es decir, que desde Esteban hacia atrás sí podíamos comprobar el 457 también. Es decir, que por donde la cojamos, los 2300 tardes y mañanas es verdadero. Esta, ¿por qué lo puse? ¡Ay, sí! Hay otro detalle muy importante. Eso tiene que ver. Que me pareció también otro detalle importante. Miren aquí. ¿Alguno ha escuchado del Mayflower? El Mayflower. El barco que salió de Europa rumbo a América. ¿Sí? Ya, ese barco dice, mira, vamos a leer un poquito la historia. El Mayflower transportó 102 pasajeros al Nuevo Mundo, además 30 tripulantes. Entre ellos había 44 de William Bradford y el más famoso grupo de llamó Los Peregrinos, 18 hombres, 11 mujeres, 15 niños. Los peregrinos eran calvinistas, estrictos, que huyeron de Inglaterra como separatistas, negando la validez de la Iglesia de Inglaterra y deseaban practicar su religión a su manera. Bueno, no era su manera, sino evitar la persecución que existía. Eso es lo que sucedió. ¿Cuándo sucedió eso? El Mayflower partió el 6 de septiembre de 1620 y llegó a América 66 días más tarde. Entonces, ¿qué tenemos? Que hubo un tiempo donde la persecución invitó a estas personas a ir ¿a dónde? A la tierra, que es Estados Unidos. Vale, ¿qué nos dice? Apocalipsis 2:16. ¿Quién lo puede leer? Por ahí está el micrófono. Aquí. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Vale, entonces, si ustedes ven, este acto de que la gente se mueva para acá, hecho esto histórico, permitió que surgiera que, si este hecho histórico no hubiera pasado, esto que hubiera estado aquí no hubiera sucedido. Entonces, vemos que hecho este histórico permite que surja lo que va a suceder aquí, el movimiento adventista, porque fruto de eso, ¿qué sucede al final de eso? ¿Qué surge? Este movimiento, léanlo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra todo el resto de las descendencias. Sigue. Ahí me cuesta leerlo. No alcanzas a ver. No. Bueno, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos observar? Que entre el surgimiento de la iglesia que viene a la tierra y esto, tuvo que surgir un movimiento, porque si este movimiento no hubiera surgido, nosotros no estuviéramos aquí. Otra prueba más de que aquí encontramos que tuvo que en este tiempo surgir lo que estamos nosotros contando, las 2300 tardes y mañanas. Ahí está. Ahora, vamos a otra parte más interesante. Vale, ahí en esta parte lo que he intentado ver es hacerles ver que las 2300 tardes y mañanas están implícitas en otros lugares. Daniel 2, Daniel 8, Daniel 7, Apocalipsis 2 está de forma implícita. No nos dice, mira, aquí está 2300, sino que si somos de ojo clínico nos daremos cuenta que está ahí. Pero vamos a ver otro versículo. Esto es una aplicación, ustedes se pueden meter, busquen en Wikipedia, no es. En Google, ponen así, interlineal griego, y aparece esta página que se llama así, Logos. Y esta página les regala, porque es una página gratuita, que ustedes puedan tener el interlineal griego y hebreo. Y cuando ustedes dicen, ese versículo no lo entiendo porque a lo mejor esa palabra está mal traducida, ustedes se meten aquí y aquí los traduce palabra por palabra. Vale. Y a cada palabra le da un número. Aquí, por ejemplo, la palabra 8548 es la continuamente, que se llama tamid, que se traduce esa palabra ¿por qué? Continuamente, continuo, diariamente, perpetuo. Esa es la palabra tamid.
¿Vale? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque ahí vimos, al comienzo vimos que había un ataque. En el año 31 fue el juicio, pero hay otros ataques más específicos. Volvimos al año 31. ¿Y por qué? ¿Quién lo lee, por favor? Hebreos 9, 11, 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venidores, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, que no de esa creación, y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre y en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vale, este versículo sí es retorcido. Bueno, es retorcido para los que los quieren retorcer, pero no es retorcido, ¿vale? Aquí, sin querer, nos está diciendo que en ese tiempo Jesús ya entró en el lugar santísimo, porque se supone que el lugar santísimo solo Jesús entraba, tenía que entrar ¿cuándo? En el año 1844. Y este versículo ya está diciendo que en ese momento, cuando Jesús subió, ya entró en el lugar santísimo. Es lo que está diciendo, ¿sí? Vale, y eso no se puede negar, está diciéndolo así, pero ¿estará diciendo eso o estará bien traducido? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es el continuo? El continuo es, esto se hacía de continuo, el sacrificio del animal, el sacerdote tenía que lavarse las manos de continuo, porque si había sacrificio había que lavarse las manos, el pan había que presentarlo de continuo, las lámparas tenían que estar prendidas de continuo y el incienso tenía que estar de continuo. Lo único que no había de continuo es esto no era el continuo. Todo esto es el continuo, ¿vale? Entonces nos está diciendo que Jesús entró en ese año, ¿a dónde? Aquí adentro. Entonces nuestra teoría de que Jesús tenía que entrar en el año 1844 aquí, se cae, porque el versículo no está diciendo eso. Pero, momento, por eso digo que a veces tenemos que saber escuchar. Ahora, en Daniel 8 nos habla algo del continuo. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién es el siguiente? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Sí, entonces este texto no está hablando del ataque al continuo, pero ahí me dice el continuo sacrificio. La palabra sacrificio es un añadido, no está. Y ustedes van a ver ahora que no está, porque vamos a ver el interlineal, que esa palabra es añadida, no está. Entonces el continuo, entonces nos hace ver que el cuerno pequeño o el papado, ¿a quién atacó? Al continuo. ¿Y qué es el continuo? Es lo que está aquí. Pero eso es porque usted lo dice. Pues vamos a ver qué nos dice lo siguiente. Leamos. Aquí tenemos, ¿qué nos dice que es el continuo? A ver, ¿quién lo va leyendo? Léete 3 y tu chica de otros 3, a ver. Porfa. Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces dice aquí, el holocausto es el continuo. Otra. Números 4, 7. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, la cuchara, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Entonces aquí vemos que el pan de la preposición también es el continuo. En la siguiente. Éxodo 27, 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Las lámparas también eran el continuo. Hermana, acá, sí, usted. Los siguientes, el 30. Éxodo 38. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer... Espérate un momento. En el versículo anterior
dice aquí, mira, que continuo también se traduce por qué, continuo, continuamente, diariamente, perpetuo. O sea, toda esta palabra también significa esto, continuo, continuamente, continuo, diario y perpetuo. Porque va a decir, bueno, ahí no dice continuo, pero es que aquí donde dice perpetuo, también deberías decir continuo. Dale. Éxodo 38. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Vale, siguiente. Levíticos 16:2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, que todo el resto del santuario era el continuo menos ¿qué parte? El lugar santísimo. Es decir, que el tamid es todo esto menos esto. Vale, aquí está la palabra tamid. Ahora miren, para que ustedes se den cuenta que la palabra sacrificio no debe estar, aquí está el mismo versículo 8:11, la palabra es 8548 y el 8548 solo se traduce por perpetuo. Aquí está el añadido, sacrificio. Porque aquí está hacia atrás, miren, solo aparece tamid, pero no aparece tamid no aparece tamid con sacrificio, solo es tamid. Entonces aquí nos damos cuenta que la palabra sacrificio era un añadido, porque está aquí el interlineal, ¿vale? Avanzamos. A ver, hacia adelante, que me hago bolas aquí con esto. Vale. Miren, por ejemplo, ahora, entonces, ¿cómo, si ahí dice que Jesús entró al lugar santísimo, porque es lo que está diciendo el versículo, o eso quiere entender, vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, Hebreos 8:1. ¿Qué nos dice, hermana, por favor? Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, este texto contradeciría al otro, porque este dice que Jesús, ¿dónde se sentó? En el lugar santo. Eso es lo que hizo lo correcto. Pero Pablo ha dicho al otro que es el lugar santísimo. Pues vamos a ver. Ahí está. Ahora, miren lo interesante. Aquí nos dice lo siguiente. Aquí está el mismo versículo que hemos leído, por lugares santos se traduce, ¿vale? Miren, cuando se refiere... a ver, espérate un momentito, que estábamos leyendo, pam, 8.1, sí, 9.12, vale. Donde pone lugar santísimo, pone lugares santos, que es la número 40. Mire, pero quiero que se fijen bien, que cuando pone aquí lugar santísimo, aquí pone lugares santos. Vale, porque hay otra palabra que pone lugar santísimo y no va a poner lugares santos, va a poner de otra forma. Entonces, si ustedes se fijan, lugar santísimo, aquí pone lugares santos. Ahora miren, cuando se buscan las traducciones, no aparece como lugar santísimo ese versículo. ¿Cómo aparece? Se lo leo yo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, más por su propia sangre entró una vez solo en el santuario. Entonces, el texto que hemos leído que dice que entró al lugar santísimo está mal traducido, porque aquí dice que entró en el santuario. Vamos a otro. Esta es una Reina Valera, este es del 77. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. ¿Dónde? En el santuario. Eso, otra versión. Dios habla hoy. Cristo ha entrado, ¿dónde? En el santuario. Entonces, ese versículo está mal traducido. ¿Y cómo sabemos que está mal traducido? Vamos a otro lugar. Porque hay otro versículo que sí Pablo dice de lo mismo. Dice, tras el segundo velo, ¿y cuál es el segundo velo? El lugar santísimo. Estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Y cuando quiere referirse al lugar santísimo, la traducción tiene que poner así, santo de santos. Entonces, si cogemos el interlineal nos damos cuenta, no es que Pablo se equivocó, sino que ahí a veces los traductores se pueden equivocar y en vez de poner lugar, decir santuario, ¿qué pone? Entró en el lugar santísimo, pero no es correcto. Es en el lugar santo, porque ahí, lo que leí la hermana, Jesús se sentó, ¿dónde? A la derecha del Padre. ¿Y dónde está el trono de Dios? Por el santuario entendemos que el trono de Dios está ¿dónde? En el lugar santo. ¿Vale? ¿Se entiende esta parte? Vale.
Entonces, ven, por eso digo que a veces hay algunos textos que sin leer, y de ahí ya nos montamos el pollo. Porque dicen, no, ya dicho así, ya nos salimos de la iglesia. Entonces aquí la 40 es la Santísima. Lo que estamos viendo esto, vamos al siguiente. Eso de que día por año, invención de nosotros. No. ¿Dónde lo pone? ¿Quién le toca el siguiente? Luis Alberto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y esta postura, que aquí está Luis Alberto, digamos que la mayoría, no, quédate todavía con él, quédate. La mayoría de los mundos religiosos acepta que esto está correcto, o sea que tampoco es invento nuestro, el día por año. ¿Por qué puso esto? Ah, ya está, ya me acordé. Vale, otro detalle muy importante que tiene también los 2300 tardes y mañanas es que nosotros vemos esta dirección, Dios juzgando a la humanidad. Pero el santuario también, este 2300 tardes y mañanas nos indica que también todo un mundo juzga a Dios, porque el libro de Dios se ve en el libro de Dios. Sí, en el libro de Dios, que es la palabra, su palabra, en el libro de Job muestra que al que se acusa es a Dios. Y el 2300 tardes de mañana sirve para que Dios sea vindicado, porque al que se lo acusa es Él. En el libro de Job, ¿acaso no te sirve Job de balde? ¿No es porque tú le estás favoreciendo? Entonces, ¿qué mostramos? A un Dios injusto. Miren lo que dice, por ejemplo, que las 2300 tardes y mañanas también sirve para que Dios sea juzgado. Léanlo por favor, Luis Alberto. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Venzas porque Dios lo van a juzgar. Aquí dice otro versículo lo mismo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sí, porque al final a Dios se lo juzga, a ver, tú eres malo, no. Entonces todas las cosas que está pasando es porque Dios también tiene que ser vindicado de que Él no ha sido nunca injusto con nadie. Vamos a ver otro versículo. Isaías. Sí, páselo por favor, Luis Alberto, gracias. ¿Lo leo? Sí. Los dos versículos, si fuera tan amable. Vale. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, a veces nosotros leemos solo dirigido hacia nosotros, pero no pensamos que también cuando dice la hora de su juicio ha llegado, también se refiere que a Él el universo también quiere comprobar de que Dios ha sido justo. ¿Y cómo lo hace? Abriendo los libros y mostrando de que cada hijo suyo es fiel, no porque Dios le da, sino porque las personas que son fieles es porque le aman, y porque eso es lo que busca Dios de nosotros. Ahora miren este detalle que pone aquí. Vale, lo pongo así para que sea más fácil. En Juan 14:2 dice así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese preparar lugar para vosotros es esta etapa que está pasando ahora, las 2300 tardes y mañanas, donde Dios se convence al universo no caído de la justicia de Dios y que los que vienen al cielo están bien. Esa es la primera etapa. ¿Sí? En la segunda etapa, ¿qué pasa? Se convencen los redimidos, porque esos redimidos suben y quieren saber si que el hermano, ¿por qué se ha perdido? Y ¿por qué se ha salvado? Porque aquí no dice Apocalipsis 24. A ver, ¿quién lo lee? Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, esta gente, estos que están en el cielo, a los cuales Dios les preparó un lugar porque garantiza que se les ha quitado el virus llamado pecado, no van a lastimar a nadie, van a ser íntegros. Entonces, ¿qué hacen aquí? Simplemente, lo que yo le digo, le hacen a Dios una auditoría para comprobar si es que de verdad Dios fue justo, porque ellos también tienen que convencerse de que Dios es justo. Y ahora, cuando se acaba eso, viene la tercera parte. Los perdidos tienen que convencerse de por qué se perdieron. Y ahí se cumple la promesa que dice en Filipenses 2:10. Léalo, por favor, el siguiente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces, todo esto engloba los 2300 tardes y mañanas. No solo una fecha, sino un evento. Para que veamos que ese día que Dios estableció muy bien, es que para ese juicio hay un juez, como lo muestra en Daniel, hay un jurado, que son en este caso los 24 ancianos, los libros se abren porque ahí están las pruebas, hay un abogado, cuál es Jesús, pero también hace de juez también, y hay unos testigos, ¿quién son? Los ángeles. Entonces vemos que Dios preparó todo y que no es una invención de los seres humanos esto. El juicio también en esta época trae santidad. ¿Por qué? Porque nos dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. Y esta parte también es importante porque los 2300 tardes y mañanas nos va a asociar a que tenemos que vivir en santidad. ¿Quién nos lee Hebreos 12:14? Y el siguiente, Apocalipsis 22:11-12. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Exactamente. Siga. Apocalipsis 22:11-12. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmudo, sea inmudo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir que todo este tiempo que está sucediendo el juicio, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Es pues vivir en santidad. ¿Sí? No es tiempo de que nos tomemos las cosas al trantrán, ¿vale? Otro detalle muy importante que así como Dios a través del santuario los pecados quedaban registrados, nos muestra también que así también nuestras cosas que hacemos se quedan registradas en libros, y que Dios, así como quería limpiar el santuario, también quiere borrar todo del santuario celestial. Por eso este tiempo es un tiempo solemne. De ahí que por ahí dice, hasta 2300 tardes y luego el santuario será, es decir, se limpia todo, no va a quedar ningún registro de lo que hemos hecho, se acabó. Por eso esa fecha es tan importante. Ahora, si ustedes ven otro detalle también, en todo lo que encontramos, a partir de 1844 es que surgen un montón de cosas que esperamos. ¿Qué es? El tiempo de paz, el que estamos viendo ahora. Aunque a pesar de que tenemos estas pequeñas angustias, sigue siendo un tiempo de paz porque podemos predicar. Nadie nos persigue. No entra la policía por ahí y nos pone a todos las 4 milímetros en la cabeza y que nos vayamos de aquí. Vivimos en paz. Pero va a haber un tiempo de persecución, un tiempo donde habrá leyes dominicales, habrá un tiempo de zarandeo, habrá la lluvia tardía, habrá un fuerte clamor donde nos tomaremos más en serio las cosas y Dios hará maravillas con nosotros. Y a partir de ahí, ¿qué viene? La ley dominical, el huir, la gran tribulación y la segunda venida. Es decir que en el espacio entre 1844 y la segunda venida tienen que pasar cosas. Es decir que el detonante, o sea, el hecho de que surge esa fecha nos da pie para ver que hay un montón de cosas que vienen todavía por venir. En el libro de Mateo 24, y con esto ya vamos terminando, que nos quedan solo 2 diapositivas. Podemos encontrar también algo referente al juicio en el libro de Mateo 24, o en el libro de Mateo,
En el libro de Mateo 24:6 está el inicio. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Si avanzamos y avanzamos y avanzamos hasta el versículo 27, donde ya aparece la ley dominical, donde aparece la aparición del falso Jesús, nos dice, porque como el relámpago que sale al oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces encontramos un espacio grande. ¿Es posible que aquí entre estos versículos aparezca algo referente al juicio más adelante? Si vamos un poquito a Mateo 24:30, nos va a venir justamente en la iglesia de Sardis, ¿era? Uy, denme un please. En la iglesia de la iglesia de Sardis, dice, he aquí yo vengo pronto. Y esto justamente lo vamos a enlazar con esto. ¿Vengo pronto a qué? No se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. De hecho, si leen el conflicto de los siglos, dice que estos versículos tienen que ver con la venida a juicio. Leamos, vamos a leer, ¿quién lo puede leer? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De alguna manera está utilizando el mismo lenguaje que aparece en el libro de Daniel 7. Ahora, hay otro espacio. Entonces, aquí tenemos un espacio y aquí surge otro versículo, 24:31. ¿Quién lo puede leer? Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ajá. Entonces, ven, hay un espacio. Entonces, tenemos un espacio entre el inicio de Mateo 24 y el final, que es la segunda venida. Otra vez, un espacio entre la venida de Jesús al juicio y otra vez su venida final. Y aquí, ¿qué surge? Que en esta época, ¿qué van a ser? Los días de Noé, los días de Lot. Y cuando ustedes siguen leyendo hacia adelante, aparecen las tres parábolas. La de las vírgenes, donde viene el esposo. La de los talentos, donde después de mucho tiempo viene otra vez, en este caso el dueño que les dio los talentos. Y de las cabritas de las ovejas, donde dice que va a poner a un lado los unos y a un lado los otros. Entonces, de alguna manera también nos sugiere que va a haber un tiempo, o sea, hay un tiempo entre la venida de Jesús, entre la venida a juicio y la venida de Jesús, que surge esto, donde Dios separa a su pueblo. Bueno, todo esto que les he demostrado era simplemente para que ustedes vean que la invención de los 2300 tardes y mañanas no es invención nuestra, sino que de alguna manera, si buscamos varios lugares, encontramos que esa verdad es bíblica. No lo hemos estudiado en profundidad el texto, sino que he buscado todo aquello que tenga que ver, o aquellos versículos que parecen que eran un poco raros, como el que leímos de Hebreos, pero que no lo es. Por eso es importante, ahí en el internet pueden buscar versiones de Biblia y aparece para que ustedes puedan comprobar. Hay el interlineal, donde ustedes también pueden comprobar si la palabra está bien traducida o no. Porque a veces, recordemos, la palabra de Dios es veraz, pero a veces las versiones que a veces llegan a nuestras manos pueden estar mal traducidas. Sobre todo las últimas versiones, las más modernas, es para echarse a llorar. Entonces hay que tener cuidado con esas versiones muy modernas que hay por ahí. ¿Vale? Entonces, pues tenemos que tener eso. Dios nos mandó ¿a qué? A escudriñar, a buscar información. Ahora, miren, para terminar, voy a terminar con esto. Las 2300 tardes y mañanas traigo consigo la verdad presente de los tres ángeles. Y Elena de Guay nos dice lo siguiente: vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a los que querían trastornar la fe establecida del cuerpo, es decir, la iglesia. Dios miraba con aprobación a esa compañía y me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes de los 3 ángeles. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las personas depende de la manera como sean recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuánto alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo con mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida
e incomible. Si nosotros tocamos las 2300 tardes y mañanas, estamos tumbando esa plataforma que Dios tocó, que Dios formó. Entonces, aquellos que surgen con estas nuevas ideas, que hay un montón, están tocando algo que Dios dijo, eso no se toca. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como el árbol del bien y del mal. Eso, por favor, no lo toquen, no se metan ahí. ¿Por qué? Porque lo único que traemos es desgracia. Todos estos movimientos que surgen por echarle fechas, por cambiar el Espíritu Santo, por decir que la iglesia es Babilonia, y todo lo que surge por ahí, muchas veces tiene que ver que a veces, distorsiones de nuestras cabezas, una mala alimentación, Satanás nos ha tomado el pelo, pero el problema es que si fuera uno y se fuera solo, no había problema, se fue. El problema es que muchos son acarreados y a veces iglesias enteras se van con ellos. Yo los invito, hermanos, no tienen por qué creerme a mí, a Luis Alberto, lo que tienen que hacer es estudiar su Biblia. Lo que traemos son pequeñas pinceladas para que ustedes se motiven a estudiar, a que sean fieles, a que esta iglesia se mantenga y que podamos seguir trabajando eso como una unidad. Y yo los invito, no dejen de estudiar, no dejen de prepararse, no dejen de compartir y no dejen de asistir el próximo sábado porque ya se acabó nuestro tiempo ahora. Luis Alberto. Solo un comentario para agradecer, Santiago, la exposición. Puedo aseguraros que no es nada fácil presentar esto. Es verdad que lo ha presentado de una manera amplia, rápida, y hay muchos detalles que para aquellas personas que quizá a lo mejor todavía no conocen mucho de la profecía, pues puede decir, en fin, no he pillado todo, ¿no? Hay aspectos que pueden ser un poquito más complicados de entender. Pero fijaros, solamente mencionar unos textos bíblicos. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:17, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál es el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? El juicio comienza por la casa de Dios, ¿vale? Esa es la razón por la cual cuando Jesús regresa por segunda vez, ya sabe a quién viene a recoger. ¿Os habéis dado cuenta? No viene entonces a hacer juicio, no viene más que a separar a las ovejas de los cabritos. Y por eso hay tumbas que se abren y tumbas que permanecen cerradas, ¿vale? ¿Recordáis esto? Y hay de entre los que están o estemos vivos, si es que todavía estamos cuando Jesús regrese, habrá gente que será transformada en un abrir y cerrar de ojos y habrá otros que correrán y se esconderán de la presencia de aquel que viene con el poder y la gloria de Dios, Jesús. Pero qué interesante cuando si vais también a Apocalipsis capítulo 18, versículo 20, dice, Dios ha pronunciado juicio a vuestro favor contra Babilonia. El juicio del que habla ahí es un juicio en favor de los santos, como muy bien se decía. Y luego, versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran piedra, y nunca más será hallada. Y, si os dais cuenta, capítulo 19, versículo 2, habla de que el juicio se ha realizado. Tus juicios son verdaderos y justos porque has juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación. El juicio ya ha tenido lugar. Inmediatamente después encontramos que habla de las bodas del Cordero. Jesús viene a recoger a los suyos, el jinete blanco que habla Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Inmediatamente después encontramos el periodo de los 1000 años, el milenio. Es decir, que efectivamente, como Santiago nos estaba presentando, la profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene muchas bases bíblicas a lo largo de toda la Escritura que puede hacer sólido ese argumento. No es un invento, como decía muy bien, que la Iglesia Adventista la tiene. Las 2300 tardes y mañanas está ratificado en diferentes lugares de la Escritura. Así que es algo maravilloso saber que cuando Jesús regresa por segunda vez, después de que termina las 2300 tardes y mañanas,
a través de 1844, comienzo del juicio investigador. Una vez que termina el juicio investigador en los cielos, Jesús aparece en gloria y majestad a recoger a todos aquellos que le amamos, que hemos creído, y por lo tanto la recompensa de los redimidos. Así que quiero darte las gracias, Santiago, personalmente por la exposición. Bueno, si alguien quiere comentar algo, si no, vale. Pues los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar un himno que me dijo Adrián, que no recuerdo cuál es. Ahora aparecerá en pantalla. 164. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá. Su rostro podremos ver en gloria y majestad. Vendrá nuestro Salvador. Tres señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Cariñoso Dios, te damos gracias por este sábado que nos regalas. Gracias, Señor, porque ya hemos empezado una nueva semana y te pedimos por todas las familias que están aquí presentes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a educar a nuestros hijos, a tener unas familias correctas, Señor. Así que te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer para saber llevar de mejor manera a nuestra familia y asimismo, Señor, reflejarlo en nuestra iglesia. Ayúdanos a compartir lo que nos has dado, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas y ayúdanos a prepararnos, Señor, en este tiempo de juicio. Ayúdanos a estar en armonía con tu palabra y te lo pedimos todo esto, no porque lo merezcamos, Señor, sino por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, una bonita semana a todos. Los esperamos la semana que viene.